tiempo es para nuestro amado hermano. Aleluya. Muy bien, bendiciones en este día, ¿va? Qué día tan hermoso que el Señor nos ha dado, y qué bien cuando uno se levanta, ¿verdad? Decirle gracias, Señor, porque he podido despertar. Estamos nuevamente acá listos para poder transmitir el mensaje, esperando que estén atentos tus oídos a este medio de comunicación y que tú puedas recibir esta palabra. Hoy vamos a meditar en este tema llamado camino derecho. Todo tiene un inicio. Todos comenzamos en algo, pero si todo tiene un inicio, si usted no se ha iniciado, entonces la casa la tiene en la selva. Precisamente hoy vamos a estar hablando de algunos testimonios de hombres que hay en la Biblia, hombres de ejemplo en la Biblia. Y bueno, vamos a fijar nuestro tema en el libro de los Hechos, capítulo 10, y su versículo del 1 al 4. Usted puede meditar en su Biblia. El pueblo del Señor vagó por el desierto, y vagó por el desierto por desobediente. Este andaba de lugar en lugar, no tenían reposo, o sea, no tenían lugar, iban de un lugar a otro, causantes sus desobediencias. Hoy muchos andan sin encontrar un lugar, no tienen estabilidad, están, confundidos, y así andan de un lugar a otro y no pueden quedarse en ningún lugar. Las huestes de Satán andan de lugar en lugar sin encontrar reposo y siendo también expulsados cada vez que lo encuentran. Encuentran lugar, pero son expulsados. Estamos de acuerdo que aquello sucedió como ejemplo para nosotros. ¿Qué dicen los hechos? Esta es la comparación de nuestro tema, donde el pueblo del Señor vagaba, como hoy muchos andan vagando sin encontrar un lugar. Y bueno, es necesario decir que Cristo Jesús tiene la solución para tu vida. Si no le has recibido, pues hoy podrá ser ese momento, y te pido que leas conmigo el libro de los Hechos, capítulo 10, y su versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Gloria sea al Señor. Cornelio el centurión, un hombre en Cesarea, piadoso, que hacía obras de piedad, y es más, tenía temor de Dios, y sobre más, él hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Él tenía una devoción, y por esa devoción vemos que el Señor se agradó de él, ¿verdad? Él, mirándole fijamente, atemorizado, él tuvo miedo, él tuvo temor, dijo: ¿qué es esto? ¿Y qué pasó? Lo que le contesta el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Como venía diciendo, todo tiene un inicio. Si no se ha iniciado, entonces la casa todavía permanece en la selva. El Señor tiene el conocimiento para nosotros, tiene la inteligencia, Él nos da la sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Caminemos derecho, porque el pueblo del Señor
allá de antaño no quiso caminar derecho. Él se fue por lugares que no debió ir. Y así, bueno, sin encontrar un lugar andan muchos, ¿verdad? Como las huestes de Satán, que andan buscando reposo y siendo expulsados siempre donde lo encuentran. Ahora vamos a estar de acuerdo que aquello sucedió como ejemplo, pero ¿qué dicen los hechos? ¿Qué dicen los hechos? Cornelio el centurión. Aquí vemos que, bueno, todo tiene tiempo, ¿verdad? ¿Tienes tiempo para Dios? ¿Qué pregunta la que te hago, ¿verdad? ¿Tienes tiempo para Dios? ¿O tienes tiempo solo para tus cosas? ¿Tienes un tiempo para Dios? ¿Tienes tiempo para tu salvación? Si tienes tiempo para tu salvación, eres un hermano. Bueno, tienes tiempo para Dios. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? ¿Tienes un tiempito o tienes un tiempo bastante amplio para alabar a Dios? ¿Es usted piadoso o no lo es? ¿Es usted piadoso o no lo es y todavía así aborrece al que hace piedad? ¿Dónde se encuentra usted en este momento? Hay personas esclavizadas en sus deseos, personas esclavizadas en sus mismas concupiscencias y sufren por hacer el mal. Fíjese que para esto hay un proverbio que dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a algunos. Proverbios 4:16, ¿verdad? Pero mire, entonces hay personas esclavizadas en sus propios deseos. El enemigo está esclavizado en hacer el mal, él no puede hacer el bien. Pero tú, si recibes a Jesús, vas a poder hacer el bien a las personas con el temor de Dios. Bueno, ¿a quién está sufriendo por hacerle mal a otro? Esta gente, dice Proverbios, que no duermen si no han hecho el mal. Pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Recordemos lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Te das cuenta? El fin de todo el discurso oído, el fin de todo lo que dice el predicador. Teme a Dios, dice, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No basta solo con decir soy cristiano, es que hay que cumplir la palabra de Dios. Miremos a Cornelio, miremos a Pablo, miremos a Ananías y también a otros en este mensaje. Aún vuelvo a preguntar, ¿tienes tiempo para tu salvación? ¿Tienes tiempo para hablar con Dios? ¿Tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios? ¿Eres un hombre piadoso, una mujer piadosa? Y bueno, o no lo eres y aún así estás aborreciendo a aquel que hace piedad o aquel que hace buenas acciones. Si estás haciendo esto de aborrecer al que hace piedad, déjame contarte que necesitas a Jesús, porque estás esclavizado, estás esclavizada en tus propios deseos. Pero bueno, si hay deseo de alabar a Dios, entonces entiendes que todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces vemos a Cornelio. Cornelio y su casa tenían tiempo para Dios. Démonos cuenta que aquel hombre trabajador, ¿verdad?, tenía tiempo para Dios, y también la casa tenían un tiempo para su salvación. Un centurión, ¿quién es un centurión? Un centurión es el capitán de 100. Así eran los regímenes o formas de gobernar, y centurión era el capitán de 100 soldados romanos. Eso se practicaba ya en Italia, ¿verdad? Cornelio era el centurión de una corte o de un cuerpo de la infantería, es decir, las tropas que servían a pie. Mire cuánta gente ahora, si la iglesia le queda a unos cuantos kilómetros, ya no quiere ir. Y antes, que cómo caminaban, ¿verdad? Y bueno, aquí miramos algo, que Cornelio
era un capitán que dirigía a 100 soldados y estos eran dirigidos a pie, nada que en carros como ahora, ¿verdad? Cornelio era piadoso. Esta es otra característica de este hombre que nos da un maravilloso ejemplo. Fíjese que Cornelio, que era piadoso, ayunaba, oraba, pero bueno, aquí también hay algo, que él, su piedad la hacía ver ayudando a los judíos. Él ayudaba a los judíos pobres, era un devoto adorador. Junto con su casa todos adoraban a Dios, estos le dedicaban tiempo a Dios. Y mira, ¿para qué lo estoy diciendo? Por si tú no dedicas a Dios, pues hoy lo debes de hacer. No cuesta ver personas como Cornelio, porque hay todavía, pero son pocas las personas como Cornelio y nos cuesta verlas, ¿verdad? Pero vamos viendo que sí las hay. Hoy es más fácil ver a personas como el Saulo de antes, ¿verdad? Usted sabe quién era el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, un hombre que hacía el mal. De pronto no dormía sin hacer mal, ¿verdad? No dormía hasta que cazaba a algunos cristianos y los metía a presos, ¿verdad? Y él hacía de las suyas. Él pedía cartas, y mire qué gran ejemplo tenemos ahí de hacer el mal, y qué gran ejemplo tenemos acá de una persona trabajadora pero dedicando tiempo a Dios. Yo sé que el Señor está hablando a tu vida, ¿verdad? Tú que trabajas debes de buscar un tiempo para Dios, no solo el trabajo en la tierra, no, tienes que buscar ese tiempo para Dios. Es más, si tú no te has decidido por Cristo, ¿verdad? Es necesario que tú lo hagas. Cornelio y su casa tenían tiempo para Dios, y tú no lo tienes. Bueno, si estás como el apóstol Pablo de antes, porque no dormía sin que había hecho algo de malo. Él perdía el sueño si no cazaba allí a algunos de los cristianos, porque ese era el trabajo, ¿verdad? Entonces Cornelio era piadoso, ¿y tú? ¿Y tú cómo eres ahora? O aborreces a los que hacen piedad, ¿verdad? No cuesta ver personas, ¿verdad? No cuesta ver personas que hacen lo malo. Pero bueno, también a nosotros nos cuesta ver personas a veces que están haciendo lo bueno. Entonces el malo se alegra por el sufrimiento de otros. Tú no lo hagas. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 2, cuenta algo de Pablo. Dice, y Saulo consentía, mira esta palabra consentía, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El apóstol Pablo estaba en presencia ahí cuando asesinaron a Esteban. Entonces consentía en su muerte. O sea, estaba de acuerdo en la muerte de Esteban, porque el apóstol no conocía a Jesús, ¿verdad? Por eso mismo él no entendía, y por eso él participaba. De pronto era el primero, un hombre de impulsos, pero al final se convirtió al Señor. Bueno, aquellos hombres que estaban ahí eran piadosos, llevaron a enterrar a Esteban, mire, e hicieron gran llanto sobre él, ¿verdad? Y aquel hombre que empezó a predicar la palabra de Dios. Pero el malo se alegra por el sufrimiento de otros, mire. Entonces aquí los que tenían temor, estos no se alegraron, ¿verdad? Estos hombres se pusieron tristes, pero hicieron una obra, enterraron a Esteban e hicieron llanto por él, mire. Qué bonito es ver a personas así que se dan, ¿verdad? Pero bueno, no se alegre usted por lo que otro esté sufriendo. No lo haga. Dios se agrada de las buenas obras. Dios se agrada de lo bueno que tú haces. ¿Por qué? Porque muchos hay que tienen las posibilidades de hacer las cosas con facilidad, ¿verdad? Muchos hay que pueden hacer esas obras, tienen la facilidad de obrar y no lo hacen, ¿verdad? Y Dios se agrada de las buenas obras. El apóstol fue derribado de la soberbia y luego se
se volvió piadoso, porque él era un soberbio, él le gustaba hacer el mal. Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció bien. Mire lo que hace este hombre malo, ¿verdad? Y así son los que andan en la maldad, se agradan por el mal que otro está pasando. No hagas eso. Mientras los hombres que amaban al Señor, ¿qué hicieron? Recogieron el cuerpo de Esteban y lo enterraron y luego lo lloraron. Aquí hay una reflexión. Miremos esta nota que les voy a dar. Oigamos esta nota. El apóstol, como a Cornelio les faltaba Jesús. ¿Te falta Jesús a ti? ¿En qué posesión estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué trabajo tienes? ¿Tienes tiempo para Dios? Cuéntame, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Estás cumpliendo con el Señor? ¿Ya te decidiste por Cristo? El apóstol estaba lejos de llegar. El apóstol estaba muy lejos de llegar. Y Cornelio estaba a pocos pasos para llegar. Pero los dos llegaron a Jesús. No importa dónde te encuentres. No importa qué tan lejos estés. Vas a llegar a Jesús. El Señor te recibe. ¿Ves que Cornelio estaba más cerca de llegar a Jesús por la piedad que hacía? Él miraba el bien y es más, él oraba con toda su casa. Él le dedicaba tiempo a Dios. Si tú no estás dedicando ese tiempo a Dios, pues déjame decirte que estás fracasando en todas las posibilidades de tener, las cosas buenas en esta tierra. Que lo bueno que hay que tener en esta tierra es la comunión del Espíritu Santo para con Dios, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar al Padre. Que el apóstol Pablo, era guiado entonces por un espíritu malo, pero cuando el Espíritu llegó a él, entonces este hombre cambió de parecer. Ahora es de un buen testimonio. Ahora todos dan un buen testimonio cuando se convierten al Señor, ¿verdad? Si tú todavía no has llegado, ¿qué puedes testificar de Dios? Y tú que te alejas de Dios, ¿qué puedes testificar del Señor? Bueno, no hay que decidirnos por lo malo, hay que decidirnos por lo bueno. Como digo, el apóstol, como a Cornelio les faltaba Jesús, el apóstol estaba lejos de llegar y Cornelio estaba más cerca. ¿A qué distancia estás tú de llegar al Señor? El buen testimonio es agradable al que teme, ¿no? Tú te vas a, si te agradas del que está dando un buen testimonio, gloria sea al Señor, porque tú estás cerca ya del Señor. El caso de Ananías, que amaba a Dios, este hombre, ¿verdad? Amaba tanto a Dios y sabe que la gente también hablaba muy bien de él. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué estarán diciendo de ti? ¿Qué te parece esto? Si hablaban bien de Ananías, ¿qué hablarán las personas temerosas de ti? ¿Qué hablarán los que no temen a Dios de ti? De pronto te insultan, de pronto están hablando barbaridades de ti, pero ¿qué hablan de aquellas personas que dan un buen testimonio? Hablan las buenas cosas porque lo de Dios es bueno. Mire el caso de Ananías en el libro de Hechos, capítulo 22, verso 12. Dice así: entonces dice la palabra, uno llamado Ananías, varón piadoso. Mire, varón piadoso, eso quiere decir hombre de buenas obras. Mire, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. O sea que los judíos hablaban bien de Ananías. Este es aquel que, también colaboró en la conversión del apóstol Pablo. Pero mire, por el testimonio, cómo las personas son agradables. Pero a quién le gusta ver a las personas que hacen lo bueno, a las personas que están más cerca de Dios. Aquellos que están lejos, pues te van a aborrecer. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Verdad fundamental aquí en Proverbios 14:2. Hay una verdad muy fundamental que me gusta leerla y espero que la estés escuchando. Espero que estés escuchando este mensaje. El que camina en su rectitud, mire 14:2 de Proverbios, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Mire, aquel que anda pervertido menosprecia a aquel que anda haciendo la voluntad de Dios. Es un proverbio que se cumple, ¿verdad? Cualquiera que habla de una persona que está haciendo lo bueno, parece que, se debe decidir, se debe decidir por Cristo Jesús para que le guste lo que verdaderamente es bueno y agradable delante de Dios. Cualquiera habla bien de un piadoso, ¿verdad? Pero algunos sienten alegría por los que se inclinan. Sienten alegría por los que se inclinan al Señor, pero otros no sienten alegría, ¿verdad? Entonces cualquiera habla bien de un piadoso,
¿Ve? Pero algunos que sienten alegría por los que se inclinan al Señor, pero hay otros que no se alegran por los que se inclinan al Señor. El que va por camino derecho es despreciado entonces por el que hace lo malo. El que hace lo malo desprecia al del camino derecho. A este le falta llegar a Jesús. Comprende que esta es una verdad fundamental de este proverbio. El que camina en su rectitud teme al Señor, lo respeta, guarda los mandamientos, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Este es un enojón, este es un bribón, es un hombre perezoso. Óyeme bien, tú que no has recibido a Jesús, llega a Él pronto, porque a la luz de este mensaje, ¿dónde quedas? Ahora bien, ¿qué hay de las cosas que hace el malo? La venganza. Mire, la venganza es del Señor. ¿Qué hay de los que te desprecian? No te dé problema, no te dé problema. Bueno, de Dios es la venganza, de Dios es la venganza, porque a este malo, sus propios deseos lo gobiernan, sus propios deseos lo están mandando, y óyeme, aunque no quiera, Él lo hace. Así es que es mejor llegar a Cristo Jesús, ¿verdad? Este que hace lo malo, sus propias concupiscencias lo están gobernando. Entonces no te dé problema a ti, la venganza es del Señor. Dios hace justicia. Mire, ¿por qué? Porque a este malo sus propios deseos lo están encaminando. ¿Y dónde este hombre vive? En la selva. Estos todavía están en la selva, no quieren salir de la selva. Hay que caminar a la luz de este pasaje, que es Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Camine a la luz de este pasaje, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor que padezcamos nosotros haciendo lo bueno, que el mundo, que la gente mala te odie porque estás haciendo lo bueno. Es mejor eso a que te estén sintiendo mal, a que te estén diciendo mal porque estás haciendo el mal. Hay que padecer por hacer el bien. Caminemos a la luz de ese pasaje, ¿verdad? Bueno, ¿quién te desprecia a ti? Pues ya te dije, no te dé problema, no te dé problema. El fracaso está para los que no reciben la palabra de Dios. Esta gente son fracasados, estos están fracasados porque solo pasan viendo las cosas malas, pero tú, si recibes a Jesús, vas a ver la diferencia. Ya las cosas malas no te van a interesar, ya vas a ver que el temor de Dios va a estar en ti, vas a ver que qué diferente vas a pensar. Yo te estoy presentando a Jesús hoy para que tú lo recibas, ¿verdad? Y vemos ahí que el Señor va a tomar venganza sobre todos aquellos que te hacen daño. Hay que caminar entonces a la luz de Primera de Pedro 3:7, porque mejor es que se padezca haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, ¿verdad?, que haciendo el mal. Entonces el fracaso va a estar para todos aquellos que les gusta hacer el mal. Difícil la situación para ellos, ¿verdad? Difícil la situación para ¿quiénes? Para los que viven en fornicación. Óyeme, tú estás oyendo, qué difícil la situación para los fornicarios, para los idólatras, los hechiceros y etcétera, etcétera. Qué difícil es la situación, pero ahora vemos aquí la difícil situación para los que están en fornicación, para aquellos que también se han salido de su casa, escapando de la bendición para andar de frontera en frontera sin hallar un lugar. Mire, la bendición va detrás del hombre y el hombre va corriendo, huyendo de la bendición. No se salga de su casa, no, ahí está la bendición. Mire, una casa bien formada, una casa bien matrimoniada con Cristo Jesús, allí tiene bendición, y muchos están escapando de su casa, muchos están huyendo porque ahí está la bendición, van huyendo de la bendición. Dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Usted sabe de ese proverbio, ¿verdad? Que va huyendo y nadie lo va persiguiendo, mas la bendición va detrás de nosotros y de todo aquel que la quiere atrapar, y el que lo quiere esperar, que quiere esperar la misericordia, que la espere. Jesús está detrás de ti. Mira, ¿para qué? Para que tú te decidas por él. Bueno, este mensaje lo concluimos. Vimos que un hombre malo se convirtió al Señor. Ese hombre llamado Saulo, ¿verdad? Ese hombre tan malo que estaba lejos de Dios. También vimos a un piadoso llamado Cornelio, que hacía obras de piedad y estaba más cerca. Mire, y también a uno que fue honrado por su testimonio, hablando de Ananías. Pero la difícil situación
situación para los que viven en las fornicaciones, aquellos que se llevan a la mujer y no se casan, aquellos que no se han decidido a arreglar sus vidas. Qué difícil la situación para ellos, ¿verdad? Porque estos andan de frontera en frontera y no hayan lugar, y cuando hayan lugar son sacados de ahí, porque el enemigo, las huestes de Satanás no tienen reposo. Estas no hayan lugar, y cuando llegan a un lugar tienen que salir de ese lugar, porque Cristo Jesús está llegando a los confines de la tierra, y a eso yo le aplaudo, y también tú debes de aplaudirle. Dale la gloria al Señor. Él está todavía trabajando en tu vida, Él todavía quiere darte otra oportunidad, y hoy la debes de aprovechar. Hoy debes aprovechar esa oportunidad tan grande que te está dando el Señor. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué trabajo tienes? Pero le estás dando tiempo a esto, estás dándole tiempo a las escrituras. Bueno, ya vimos a los tres tipos de hombres. Ahora el reto a la acción. ¿Cuál es tu situación? Cualquiera que sea, recibe a Jesús, Él te ayudará. Alégrate por el que hace el bien e imítalo. Toma un tiempo para alabar a Dios y escudriñar su palabra. No es por obras, es por la gracia de Dios. Recibe a Jesús y Él te ayudará a caminar derecho. No huyas de la bendición que se llama Jesús. No huyas de esa bendición. Se llama Jesús. ¿Cuál es tu situación? ¿En qué situación te encuentras? ¿Cuál es tu trabajo? Cualquiera que sea, recibe a Jesús, que Él te está esperando. Él te está esperando siempre, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia.